El día de hoy, mis hermanos, vamos a hablar acerca del libro de Esther. ¿Cuántos han leído el libro de Esther? Para ver si me voy bien despacito o rapidón. La mitad. Ok, vamos a ir ahí medio avanzando. Esther, no sé si tú sabías, fue la esposa de Jerjes, un rey persa, medo-persa, que se hizo muy famoso por Hollywood. Es el que sale en la película de 300, para que tengas una idea. Es el rey persa que está atacando a los de 300. Todo eso es histórico, fue verdad también. Bien, aquí el libro de Esther nos habla, hermanos, históricamente en el tiempo donde Zorobabel, entre cuando Zorobabel regresó de Babilonia a reconstruir el templo, que eso lo vimos hace 4 semanas, y cuando llegó Esdras a reconstruir el interior de la gente con la palabra y la ley de Dios. En ese ínter fue cuando sucedió lo que te voy a predicar el día de hoy con Esther. De ahí recordamos que después llegó Nehemías, que lo vimos la semana pasada. Amén. Entonces, entre Zorobabel y Esdras está históricamente lo que vamos a aprender el día de hoy. Y recuerda, lo que tú lees aquí en el Antiguo Testamento tiene un puente espiritual para que se aplique a tu diario vivir en este tiempo. Amén. Bien. Vamos a comenzar a leer Esther capítulo 1, versículo 1 en delante. Dice así: Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el 3er año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días. ¿Te puedes imaginar una fiesta de 180 días? O sea, ¿qué haces después del 5.º día? Pero bueno, 180 vidas históricamente, días, dice el versículo 5. Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días, como que le quedaron ganas, ¿verdad? Otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Estaba jugando, fíjate. Los primeros 180 días fue para los gobernadores y príncipes, y los otros 7 días fue para el pueblo, ¿de acuerdo? Tenían 2 objetivos muy distintos cada una de las reuniones. Dice el versículo 6. El pabellón era de blanco, verde y azul, teniendo sobre cuerdas de lino y púrpura y anillos de plata y columnas de mármol. Trata de imaginarte dónde estaban haciendo su fiesta, ¿ok? Los reclinatorios de oro y de plata, sobre losado de pórfido y de mármol y de alabastro y de jacinto. Y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según la ley, según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Asimismo la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. Vamos a detenernos aquí un momento. Esta historia de Esther se puede definir en 3 momentos, hermanos. El primero, que es el que acabamos de comenzar, nos explica cómo fue destituida la reina Vasti y cómo fue colocada la reina Esther. Amén. Aquí la palabra de Dios nos enseña que Ciro había llegado al poder
Perdón, Ciro era su abuelito, la tercera generación. La Biblia dice que Asuero, la tercera generación de persas en reinado, había llegado al poder. Tenía 3 años de haber llegado. Eso significa que los primeros 3 años él estuvo consolidando su reino. Después que consolida todo, él manda llamar a los poderosos, a los príncipes, a los gobernadores, y por 180 días él les hace una fiesta. Aquí lo interesante, hermanos, es que la Biblia nos enseña la motivación de Asuero para hacer esa fiesta. ¿Qué dice la Biblia? Él quería mostrar su grandeza, él quería mostrar sus riquezas, él quería mostrar el brillo y la magnificencia de su poder. Dicho de otra manera, él estaba haciendo algo que se veía bueno por una motivación muy equivocada, exaltarse a sí mismo. Ahorita vamos a ver las consecuencias de alguien que se intenta exaltar a sí mismo. ¿Por qué te comento esto? Porque son fundamentos sobre los cuales vamos a construir al rato. Bien, Asuero pudo haber hecho esa misma fiesta con la misma pompa para celebrar a sus príncipes y gobernadores, para honrarlos y decirles agradezco que me están apoyando en este imperio, los reconozco como personas valiosas, importantes, quiero que se sientan parte. Eso hubiera sido la motivación correcta, ¿no? La visión correcta. Pero aquí habla de que Asuero estaba haciendo algo bueno por motivación incorrecta. Bien, después dice la Biblia que a los 7 días él manda a traer al pueblo y ahí se hace correctamente. ¿Por qué? Porque los lleva a un lugar donde ellos no tenían pues la oportunidad de vivir y de estar, pero les está haciendo un festín. Dice la Biblia que les da de todo, no los obliga a nadie a beber, y se empiezan a alegrar grandemente. Ahí ya estás viendo que la misma persona está haciendo lo mismo, pero ya con una visión más correcta. Pareciera, o quizás no le importaba pues presumir al pueblo, le quería presumir a ciertas personas nada más. Dice la Biblia que la reina también estaba haciendo una fiesta en la casa real de las mujeres con todas las mujeres. Amén. Es necesario que te ubiques cómo estaba la situación para lo que viene. Dice el versículo 10, el 7º día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Mehumán, Bizta, Harbona, Bigta, son 7, pues son eunucos. Muchas cosas me las voy a saltar así para hablarte lo más importante. Versículo 11. Que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Fíjate bien, existió un protocolo. Y el protocolo explicaba que cuando el rey manda llamar a la reina debe de asistir. La situación es que aquí hay varios elementos que a lo mejor nos dan a entender por qué esta Vasti no quiso ir. 1, ya andaba borracho el rey. Dice que andaba happy por el vino, andaba alegre. 2, otra vez tenía una motivación incorrecta. ¿Para qué mandó llamar a la reina? Para presumirla. Para que la vieran. Entonces fíjate bien, vemos que había una reunión de puros hombres y una de puras mujeres. Pues ¿para qué mandas traer a la reina? Pero a pesar de eso había un protocolo inquebrantable y Vasti lo quebrantó. Dicho de otra manera, es importante, te estoy hablando de características de personas para que puedas ubicarte en tiempo presente cuáles tienes y debes de quitar y cuáles te hacen falta y debes de implementar. Esta Vasti debió haber sido sabia y prudente. Debió haberse presentado nomás el protocolo y hasta ahí. Pero ella lo vio personal y no pensó por todo el pueblo. Y no pensó por toda la gente, lo vio por ella. Que era legítimo viéndolo personal, pero había algo mucho más. Ella representaba al pueblo. Y ella dijo, yo no voy.
¿Qué sucede? Versículo 13. Bueno, en el 12 dice que se encendió en ira. Imagínate un rey encendido en ira que puede decir, me matas a esta y a este. Y ¿sabes qué? Todavía no tengo también esos tres que se rieron. Un rey puede hacer eso, ¿sabes? Y cuando estén encendido en ira, pues a lo mejor todavía más. Dice el versículo 13. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho. A pesar de la ira, no actuó imprudentemente, tomó consejo de los que conocían las leyes y el derecho. Y dice el 14, y estaban junto a él Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsén y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media, que veían la cara del rey y se sentaban en los primeros del reino. O sea, eran los más cercanos, pues. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley. O sea, él estaba encendido en ira y pudo haber hecho lo que fuera, pero dice, no, yo quiero saber qué dice la ley referente a este asunto. Dice, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero, enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. ¿Por qué? Este hecho de la reina llegará a oído de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo, el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino. Dicho de otra manera, la reina Vasti era un modelo a seguir para las mujeres, y decían, ¿sabes qué? Si tú permites esto, todos los hombres vamos a tener problemas mañana. Obviamente era una ley medo-persa, Ya veo a las mujeres así como seriezonas, así acomodándose en la silla. No, esta era una ley medo-persa, pero pueden aplicar cosas, ¿sabes? Cosas de carácter. O sea, nos pueden ser de mucha bendición. No te cierres ni te libres totalmente. Agarra lo que te sirva. Entonces, dice el versículo 18, y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media que oigan el hecho de la reina, a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad, y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado. Que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Vamos a leer hasta aquí, ahorita seguimos. Si tú lees hasta aquí sin el contexto histórico, dices, oye, pues está medio fuerte, ¿no? Que no te vuelvan a ver y está destituida y búscate una que sea mejor. Se oye algo muy fuerte si tú no entiendes el contexto histórico. En aquel tiempo, hermanos, el honor del hombre hacia la mujer era bastante, como también el honor de la mujer hacia el hombre, del hombre hacia la mujer también era bastante. Dicho de otra manera, el respeto era mucho, los valores estaban en una estima alta. Entonces, ¿qué estaban diciendo los hombres de Persia que eran príncipes, que conocían el derecho y la ley? ¿Sabes qué? Una de las autoridades superiores, de hecho la autoridad superior de las mujeres, dice, hizo algo indebido a ojos de todos. Dice, claro que las mujeres van a incitarse a hacer lo mismo al rato. Y dice, y los hombres se van a enojar porque claro que no se van a dejar. Dice, vamos a tener un problema a nivel reino. Dice, pero podemos evitar este problema a nivel reino quitando a Vasti. Dice, y que todas las mujeres entiendan que se atrevió, pero conforme no era ley ni derecho, pagó el precio. Así la que quiera, que se atreva, pero paga el precio. Como cualquier hombre que hacía lo incorrecto y se atrevía y pagaba el precio. Las leyes medio persas, hermanos, tenían una característica muy grande. No podían ser revocadas. O sea, cuando se soltaba una ley en Medio Persia, lo que se decía, se hacía. Por eso, no sé si puedes ubicar en Daniel, en el foso de los leones, cuando se dio la ley y le dice el rey, te quiero zafar, pero no puedo, es ley Medio Persa. O sea, Dios te zafe y yo no puedo. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Ok.
Entonces, bajo este contexto, nosotros comprendemos que la reina Vasti estaba incumpliendo con sus labores, pero estaba incumpliendo no en un día cualquiera, sino en el día que todos estaban reunidos y fue llamada enfrente de todos. ¿Cuántas veces, hermanos? Y digo hermanos, no hermanas, aplica para todos, porque esto es carácter, no es para mujer o hombre. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado colocados en lugares de honra, de bendición, y por falta de carácter, por falta de humildad, por me vale, no pasa nada, hemos sido destituidos y luego nos hemos enojado con Dios? No levanten la mano. Esto le estaba pasando a Vasti. Ella conocía el protocolo, no importa los motivos, que yo te aclaro, no eran correctos. Como quiera había un protocolo y ella era una representante de todo el pueblo que se conocía en la tierra. Estoy ahondando mucho en esto para que luego entiendas por qué colocaron a Esther. Si comprendemos las deficiencias de Vasti y el motivo por el cual ella fue desechada, vamos a comprender por qué Dios colocó a Esther, y ahí viene la bendición para nosotros, porque podemos comparar características, implementar y ser llevados a lo que Dios nos puso a nosotros. ¿Sí se comprende? Amén. Bien. Dice la Biblia que esto que dijeron le agradó al rey. Dijo el rey, ¿sabes qué? Que se haga esto. Y el versículo 22 comenta: pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Primer punto, capítulo 1, vemos que Vasti es quitada. Pero tenemos que entender algo. Fue quitada por causa de su carácter, pero también había voluntad divina en ello. ¿Por qué había voluntad divina en ello? En un momento más te lo voy a ir desglosando, pero quiero que tomes en cuenta esto. Había voluntad divina en que esto sucediera y en que Vasti fuera quitada. En Sansón también lo que sucedía, dice la Biblia, que venía de voluntad de Dios. El capítulo 2, versículo 1 dice así. Bueno, más bien te voy a parafrasear hasta lo interesante. Dice del versículo 1 al 5 que se acerca un consejero del rey persa, Asuero, y le dice, ¿sabes qué? Manda gente a todo tu reino, que busquen las mujeres más hermosas y las traigan. Dice, y ya pues tú las ves y eliges a una por reina. Dice que tome el lugar de Vasti. Versículo 6 del capítulo 2 dice, versículo 5, perdón. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconía, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Versículo 7. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Fíjate bien, ahorita seguimos leyendo. Esto está tremendo. Se hace un casting, por decirlo así. Pero déjame decirte que este casting duró 3 años. Duró 3 años, ¿por qué? Porque el rey Asuero estaba peleando contra Grecia. Entonces como que no tenía mente para estar buscando reina. Decía, ¿sabes qué? Yo traigo otras broncas y si me tumban el reino, aunque agarre mujer no va a tener reina. Nos van a matar a todos. Primero lo primero, segundo lo segundo. A los 3 años él dice, ¿sabes qué? Pues ya se sosegó el asunto. Le dicen, pues busca gente. Entre todas esas mujeres viene Esther. Pero fíjate las características de esto, iglesia. Dice la Biblia que Esther era ¿qué? Huérfana. ¿Sabes tú qué oportunidades tenía la gente huérfana en esos tiempos? 0.000, es más, te lo pregunto distinto.
En este tiempo, ¿qué tantas oportunidades tienen? Déjame decirte que antes era mucho peor. Entonces dice la Biblia que Mardoqueo era su primo mayor. Ella queda huérfana y Mardoqueo la toma por hija. Desde ahí es importante que tú reconozcas algo, el corazón de Mardoqueo, ¿de acuerdo? Él pudo haberlo hecho, pudo no haberlo hecho, pero es importante que el día de hoy tú entiendas las características del corazón de Asuero, las características del corazón de Basti, del corazón de Esther y del corazón de Mardoqueo. Amén. ¿Por qué? Porque hay un patrón de entendimiento donde Dios levanta a la gente con ciertas características. Entonces dice la Biblia que este Mardoqueo la adopta por hija, se echa el paquete sin necesidad, como dicen ahora. Dice el versículo 8: Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y el decreto del rey y habían reunido a las muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Fíjate bien, aquí hay muchas características muy importantes, iglesia. Vamos a ver estas 4 semanas que llevamos en un patrón único. Primeramente en Zorobabel. Dice la Biblia que Dios le despertó el espíritu y que despertó el espíritu del sumo sacerdote y de todo el pueblo. Ahí puedes ver tú a Dios despertando el espíritu de ellos para lograr la obra que Dios había encomendado. Amén. Luego vimos a Esdras. En el libro de Esdras, cuando habla de él, en muchos pasajes dice que la mano de Dios estaba sobre de él. Si lo recuerdas, hicimos hincapié de esto. La mano de Dios estaba sobre de él. Entonces él tenía gracia y prosperaba y abría puertas. En Nehemías la semana pasada entendimos que su característica era que él era un hombre de mucha oración. Y se me pasó comentarte y aprovecho ahorita. La característica de él, que viene varias veces, es que Dios le ponía que hacer en el corazón. Léelo y chécalo. Dios le ponía que hacer en el corazón. Entonces tú estás viendo varias maneras en las que Dios se comunica con el ser humano. Aquí podemos ver que a Esther Dios le había dado una gracia especial. ¿Te acuerdas que es lo mismo que le pasó a Daniel en el capítulo 1? Que Dios lo puso en gracia con el jefe de los eunucos para que no se contaminara. Aquí estaba pasando lo mismo. ¿Y por qué te hago hincapié de esto? Porque es importante que el día de hoy tú comprendas, iglesia, que a pesar del esfuerzo humano, la salvación viene de Dios. Es importante que hoy tú comprendas que sí es importante tener carácter, tener entrega a Dios. Por eso estoy haciendo hincapié en el carácter de cada personaje. Pero a final de cuentas, Dios es el que nos saca adelante. ¿Cuántas veces has estado en momentos de tu vida donde dices, ya no sé, ya no puedo y ya intenté todo? Y Dios mete su mano y te saca adelante. ¿Con un sentir que te puso en el corazón como Nehemías? ¿Con una gracia como la de Esther? ¿Con la mano de Dios como Esdras sobre ti? ¿O que te despierte el espíritu para entender un tiempo nuevo y caminarlo? Es importante que tú puedas familiarizarte con esto, pero también algo que caracteriza a estas personas, ¿sabes cuál es? Que a ellos les importaba a la gente. A ellos les importaba a Dios y a ellos les importaba el pueblo de Dios. Es una característica de la gente que Dios levanta y lleva a mucho. Les importa. Amén. Bien. Dice el versículo 10: Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo le trataban. ¿Qué puedes entender tú con este versículo? Que realmente Mardoqueo amaba, se preocupaba y cuidaba a Esther. ¿Sí se comprende esto? Dice la Biblia que todos los días Mardoqueo llegaba, decía, ¿cómo estás? ¿Cómo te están tratando? ¿Estás bien?
¿Por qué? Porque hay que comprender lo siguiente. Cuando Esther fue llevada al palacio real, no creas que llegaron y le dijeron, oye Mardoqueo, venimos a pedirte permiso para ver si Esther quiere irse allá al palacio del rey. No, ellos llegaron y dijeron, ¿sabes qué? Esta muchacha está chula y ahí nos vemos. Y si te metes te mato. No viene, pero así la hacían. O sea, tratas de defenderla, aquí te mato. Entonces él estaba preocupado y decía, ¿sabes qué? Yo tengo que saber cómo está. Yo tengo que ver cómo me la están tratando. Seguimos leyendo. Versículo 12. Bueno, no me voy a saltar todo eso, te lo voy a platicar. Ahí habla de cómo preparaban a las doncellas para el día que iban a ser presentadas delante del rey Asuero. Ahora sí, vamos a leer el versículo 15 que dice: Cuando le llegó Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Ejai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Por segunda vez tú estás viendo una mujer congraciada por Dios con un propósito muy específico. Ahorita vamos a entender muy bien el propósito. Aquí lo interesante también, hermanos, es que dice la Biblia que cuando tú eres presentada delante del rey, te metían en un cuarto lleno de joyas. Te decían, agarra lo que quieras, para que sea más bonita, pues adórnese y preséntese. Pero dice la Biblia que esta Esther solamente tomó lo que le dijo el eunuco Ejai. No le quiero cambiar el nombre. Ejai. Fíjate bien, esto es interesante. Aquí nosotros podemos entender varias cosas. Uno, este eunuco conocía al rey. Hace un momento entendimos que Dios le había dado gracia a Esther en la vida de ese eunuco. Entonces, ¿qué estaba diciendo el eunuco? Me caes a todo dar, Esther, en ese tiempo. Te voy a ayudar a que quedes tú. Eso lo estaba diciendo. Te voy a decir qué le gusta y qué no le gusta al rey para que tú seas la que se quede. Uno, ahí ves la gracia de Dios. Pero dos, puedes ver el corazón de Esther. Dice la Biblia, solamente hizo lo que le dijo el eunuco. Bien puede haber dicho, es mi oportunidad, mi única, y ¿qué te va a hacer caso, eunuco? Dijo, no, ¿sabes qué? Gracias. ¿Sabes qué? Seguro sí, gracias. Y ella tomó el tip. Y dice la Biblia que por el tip halló gracia en los ojos de todos. Versículo 16. Bueno, antes de eso, te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas veces Dios te ha entregado tips en tu vida a través de gente o directamente a través de la palabra para congraciarte donde necesita congraciarte y tú has hecho lo que se entendiste y te han congraciado? Amén. Ahora, ¿cuántas veces lo mismo pero no lo has hecho y te diste cuenta que si hubiera... No la levantes, espérate. Luego me regañan por andar ubicando mal. ¿Cuántas veces lo mismo pero no lo has hecho y te has dado cuenta? Fíjate, te has dado cuenta que si hubieras hecho lo que te dijeron, si hubiera pasado lo que te prometieron. Ya la acomodé acá para que podamos levantar la mano. Eso estaba pasando aquí. Hay momentos, hermanos, clave en la vida de cada uno de nosotros. Yo te puedo hablar de personas que me dijeron, Rubén, el trabajo de mi vida, pero un día llegué enojado y dije esto. ¿Y crees tú que nomás por eso me corrieron? El trabajo de tu vida, llegaste al trabajo de tu vida sin el carácter necesario. ¿Sabes qué? Algo te falló. Es que no es justo, así es la vida. Tú tienes que estar preparado para lo que Dios abre puertas delante de ti. Seguimos leyendo, versículo 16 dice: Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 del reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia, fíjate otra vez la misma palabra, halló gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Y hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Vasti. Fíjate bien,
El rey persa la toma por reina y ¿qué le manda hacer? Un banquete. ¿Qué significa eso? Que la están honrando, ¿verdad? Ahí tú puedes confirmar que también el hombre honraba a la mujer. Por eso la furia del rey Asuero cuando esta Vasti lo deshonró enfrente de todos los poderosos. O sea, había una costumbre de ley que decía, hay que dar honor y respeto. Seguimos leyendo el versículo 19, dice, cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y Ester, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación y su pueblo, porque Ester hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando ¿qué? Como cuando él la educaba. Fíjate bien, esta Ester es huérfana, pero Mardoqueo, su primo mayor, dice, yo te ayudo, yo te tomo por hija. Y dice la Biblia que la empezó a educar. ¿En qué crees tú que la educó? Llegó a reina. De antemano, según las características, vemos una Ester humilde, noble, sencilla, dispuesta, enseñable y esforzada en aprender. ¿Sí o no? Eso dice la Biblia que era cuando Mardoqueo la enseñaba. O sea, todavía ella no era reina ni iba para reina y quizás ni había muñequitas y ni así se imaginaba que jugaba que era reina. No sé si me voy a entender con esto. Pero Dios ya estaba haciendo algo detrás del telón. Dios ya estaba juntando a Ester con Mardoqueo, hombre de buen corazón, para que le enseñara. Dios ya estaba preparando ahí algo. Y esto es a lo que quiero llegar, es el centro de la predicación. Si tú te das cuenta, ahorita que continuemos, nunca vamos a ver algo así como que ¡wow! ¡Qué milagrote! Pero entre líneas, todo es ¡wow! ¡Qué milagrote! ¿Y a qué quiero llegar en tiempo presente? Tú vas a ver, y según la historia, fíjate lo que hemos visto, se ve muy físico. Pues una se enojó y no fue, pues el rey pudo más y la quitó, luego escogió entre muchas, y como una niña estaba educadita, pues le eligieron a ella, y ¿qué ves de glorioso en esto? ¿Y dónde está la poderosa mano de Dios? ¿Verdad que no se ve mucho? ¿A qué quiero llegar? Está repleto de la mano de Dios el libro de Ester. Por eso te lo estoy haciendo ver. Y lo que quiero decirte es que tu vida también está repleta de la mano de Dios. No tiene que haber sucesos extra mega ordinarios, iglesia, para que tú digas, Dios me habla, Dios me está tocando, Dios está conmigo. Aquí estos sucesos mega extraordinarios para que ella llegara reina eran de cosas pequeñas. Obediencia, perseverancia, dedicación, humildad. Imagínate, Dios ya sabía que Vasti iba a ser desechada. Entonces, ¿sabes qué dijo? Ahí está mi niña que le dicen huerfanita. La voy a empezar a preparar a través de Mardoqueo para que sea la reina de todo lo que existe en la tierra. Te repito, aquí habla una mujer y tómenlo, hermanas, pero también aplica para el hombre porque es algo de carácter. No habla de sexo masculino o femenino. Cada vez que Dios te da pequeños tips como ya no hagas esto, cambia aquello, haz el otro, Dios te está preparando para lo que tiene para ti. Dios te está preparando tras bambalinas para un momento especial histórico donde Él te quiere colocar, quizá donde ya te ha dicho, donde todavía no sabes. Eso es a lo que quiero llegar el día de hoy. Pero era necesario que tú vieras cómo cierto carácter equivocado, a pesar de tener todo, dejó una persona sin nada. Y cómo una muchachita Ester que no se le veía futuro, que se preparó con buen carácter, obtuvo todo. Aunque reconozcamos que ahí estaba la mano de Dios, la gracia de Dios ahí estaba. Si la gracia de Dios hubiera estado entre otra muchachita, digamos que se hubiera llamado Chencha, ¿sabes quién hubiera sido la reina? Chencha. Aunque Ester y Chencha estuvieran, yo medio, es que no quise decir un nombre de aquí, pues. O sea, de los actuales, para que no se oyera acá como boom. Esa hubiera sido la persona.
O sea, totalmente dependían de la gracia de Dios. Y con esto, ¿qué te quiero decir? Si tú ya tienes la gracia de Dios, el favor de Dios, Dios ya pone sentires en tu corazón, Dios despierta tu espíritu o pone su ley en ti, ya tienes lo necesario. Lo que sigue es que te dejes educar por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Amén. Bien. Cuando él educaba, versículo 21, en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Ester, y Ester lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Fíjate, esto es importantísimo y es clave para un buen fin de los judíos. Dice la Biblia que Mardoqueo está a las puertas del palacio real y que de repente ve salir a 2 eunucos bien enojados de los 7 que tenía. Y como que pues menospreciaron a Mardoqueo, no lo vieron, pero empezaron a decir, ¿sabes qué? Vamos a echarnos a Asuero. Si te das cuenta, todo está bien físico, pero Dios moviendo su mano. Se da cuenta Mardoqueo, escucha y le dice a Ester, oye, ¿sabes qué? Pues se van a echar a tu esposo, ten cuidado. Él va y le dice al rey, pero fíjate algo bien hermoso, otra vez la característica del carácter de Ester. Dice el versículo 22. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Ester. Y Ester lo dijo al rey, ¿en qué? ¿En nombre de quién? Eso que te da a entender. Un corazón hermoso de alguien que no busca quedarse con nada que no le pertenece. Quizás el rey pudo haberle dicho, no hombre Ester, ¿qué quieres que te dé hasta la mitad de mi reino? Se acostumbraba a decir así. Y al rato vamos a ver que se lo dijeron, pero por otro motivo. Ella bien pudo haber, en mi tierra dicen, saludar con sombrero ajeno. ¿Cuántas veces no pasa eso en los trabajos seculares? Tú te avientas la chamba y tu jefe se congracia con el jefe de él. Si te ha pasado, fíjate cómo termina el asunto. Dice el capítulo 3. Aquí empezamos otro segundo segmento, te concluyo el primero. A causa de que Dios estaba queriendo levantar a Ester, pone tropiezo en Vasti, pero utilizando la falta de carácter de Vasti. A la vez, desde chiquita ya está preparando a Ester, la coloca con una buena persona y empieza a educarla. ¿Qué estaba buscando el rey Asuero? Una mujer que le hiciera caso. ¿Por qué? ¿Cuál fue la bronca que tuvo? Una mujer que mandó llamar y no lo peló. Entonces imagínate cuando él de repente, ¿qué crees que haya pasado para que haya amado a esta Ester? Yo creo que Ester le empezó a servir o le decía algo y sí, ya había algo que él dijo, Vasti, Ester, ahí nos vemos, Vasti, Ester, ahí te va la corona. Pero es importante que tú entiendas que a pesar que esto venía de Dios, había características. ¿Crees tú que Ester hubiera quedado como reina si ella no fuera educada y ella no fuera humilde, noble y de buen corazón? A lo mejor la llaman a la casa real porque está bonita, pero hubiera pasado como las otras, nomás está bonita y ya. Pero había características que Dios había formado en esta persona para el tiempo correcto. Y eso es lo que Dios te quiere decir hoy. Cada día, iglesia, Dios te está preparando con el diario vivir, con lo que se ve simple y humano. Dios te está preparando en carácter. Dios está haciendo una obra interna para que cuando entrega tu vida a la externa, no la destruyas tú mismo. No levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes han entendido que Dios les ha dado algo único en las manos y reconocen en serio que ustedes mismos se lo echaron por falta de carácter? El día de hoy tú debes de salir de aquí sabiendo que Dios te está preparando, pero de lo más físico. O sea, no es algo de, ay, hija mía, ya llegué, deja de pelear con tu esposo. Ah, sí, Señor.
A lo mejor vas para tu casa y te lo ponen en el corazón. ¿Sabes qué? Ya corten con eso. ¿Sabes tú qué es lo mismo? Lo único es que en una se te aparece y en la otra no se te aparece. Pero es el mismo Señor dando la misma instrucción. Amén, amén. Bien. Capítulo 3, aquí todo sube de tono. Nomás que quise detenerme mucho aquí en Basti y Esther, porque Dios me decía, Rubén, hay muchos que están por heredar. Dice, pero no se dejan la última educada, pues. O la penúltima educada, no quieren. Dice, explícales para que vean que está padre. En el capítulo 3, versículo 1 dice así: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán. Aquí ya entró otro elemento. Hijo de Amedata, Salud, Aguagüeo, Agageo, gracias. Y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán. Ahora ya vamos a aprender otra cosa. Ya aprendimos lo de Basti, ¿ok? Y lo de Esther. Dice, porque así lo había mandado el rey, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si. Ese para ver si habla de que fue tentado, o sea, como de malicia. Para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero y al pueblo de Mardoqueo. Fíjate bien, esto está tremendo y ahorita vamos a hilar todo bien padre. Los reyes de aquel tiempo tenían demasiado, hermanos. O sea, se adueñaban de cosas y de cosas y de cosas, al grado que concedían cosas que no debieran de manera muy sencilla. ¿Por qué? Porque habían recibido mucho muy rápido, todo. Entonces aquí lo que la palabra nos enseña es que Amán, uno de sus príncipes, había hallado gracia o había hecho algo que le había agradado al rey. Entonces, ¿qué hace el rey de Persia, Asuero? Dice la Biblia que lo pone como segundo al mando de todo el imperio. Segundo al mando, y manda decir, todos se van a hincar y se van a postrar ante él. Lo mismo que hizo Nabucodonosor, ¿te acuerdas? O sea, es el diablo ahí metiendo la mano. ¿Qué sucede? Dice Mardoqueo, pues ¿sabes qué? Yo no me voy a postrar. Dice, menos ante un humano, dice, nomás ante el Señor. Eso por un lado. Por el otro, que sí tiene mucho que ver, Mardoqueo era de la tribu de Benjamín. Y esa tribu específicamente traía pleito casado con los amonitas. Fíjate bien, desde hace 900 años. Porque cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, los amonitas lo trataron de destruir. Entonces desde allá había pique. O sea, esto iba más allá. De repente se subió una amonita al poder y dice, me voy a tumbar a los judíos. Pero yo te quiero preguntar, ¿que no se haya hincado Mardoqueo es suficiente para destruir todo un pueblo? ¿Verdad que no? ¿Por qué te digo esto? Porque es necesario que comprendas que el diablo estaba atrás de Amán. La Biblia dice en Santiago 3 que hay sabiduría terrenal, animal y diabólica. Terrenal porque es del mundo, animal porque carece de raciocinio y diabólica porque te la inspira el diablo. ¿Quién no pudo haber dicho al máximo Amán, ¿sabes qué? Pues mata a Mardoqueo y que sufra. ¿De dónde se le ocurrió matar a todo su pueblo? Del diablo, hermanos. Es lo mismo que el diablo trató de hacer a través de Egipto. Matar a todo el pueblo. O sea, fíjate, son los mismos intentos. ¿Por qué? Porque es el pueblo elegido por Dios. ¿Qué sucede cuando Amán propone eso en su corazón? Dice la Biblia que se echan suertes
Y para mala suerte del pueblo de Dios, adivina qué pasa. Le toca a Amán presentarse ante el rey para que le conceda algo. Y ya tenía ese algo. O sea, el diablo dijo, le toca a Amán en la suerte, siembren a Amán. Vamos a usarlo como usó a Judas. O sea, fíjate cómo están los elementos en toda la Biblia. La Biblia enseña que cuando se presenta Amán ante el rey, pues se la barajea bien sabiamente, le dice, oye, mira, hay un pueblo, ni le dice qué pueblo era, para empezar. Dice, hay un pueblo que tiene otras leyes, no te beneficia en nada tenerlos. Si tú quieres, dice, yo me los echo a todos. Dice, y te doy a ti 10,000 talentos de plata de lo que les tumbe a ellos. ¿Sabes cuántos 10,000 talentos de plata en el presente? 240 toneladas de plata. 240 toneladas. ¿Y sabes qué le dijo el rey? Le dice, hazle al pueblo lo que quieras y ese dinero quédatelo tú. Imagínate para que el rey dijera, destruye todo un pueblo sin preguntar, oye, ¿quiénes son? ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó? Ahí te puedes dar cuenta que Asuero tenía demasiado y no estaba consciente. Los reyes antes daban una instrucción que cambiaba familias enteras porque se les antojaba. Dice la Biblia que lo logra Amán. En ese momento le dice el rey, ten mi anillo, escribe lo que quieras sobre esta gente y lo sellas en mi nombre. Y Asuero dice, en 11 meses, porque era mucho pueblo, dice, en 11 meses todos les vamos a sacar a los judíos. Dice, los vamos a matar. Dice, pero todo lo que sea de ellos te lo vas a quedar tú. Era el plus, la motivación, ¿no? Con el partido político que llega y te da cosas y, pero vota por mí, ¿eh? Ayúdame a matarlos. Y te quedas con todo lo de ellos. Yo ya tengo 240 toneladas de plata, creo que con eso. Entonces, es importante que te des cuenta. Yo te quiero preguntar, ¿has visto hasta ahorita todas las problemáticas tan humanas que están pasando? ¿Ya has visto cómo de todo ello los va sacando Dios? Ahora te pregunto, ¿puedes recordar en tu vida todas las problemáticas que has tenido tan humanas? ¿Y cómo de todas esas cosas tan humanas te ha sacado Dios? ¿Sí lo puedes ver? Amén. Dice la Biblia que avienta las cartas, que todo Susa, la capital, se conmueve. Conmoverse, ¿sabes qué significa? Que no lo pueden creer. Pero el rey Asuero y Amán, dice el versículo 15 al final del capítulo 3, que se van a echar unos vinitos. O sea, ni estaban comprendiendo la magnitud de lo que estaban haciendo. ¿Cuántas veces tu bienestar, tu bendición depende de alguien que sabes que no le importas y que ya te hizo el mal y a lo mejor hasta se han echado sus vinitos bien felices según él? ¿Te ha pasado? Eso estaban viviendo. Es importante, si te ha pasado, chécate cómo Dios lo saca adelante. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dice la Biblia que ellos estaban como sin nada, no se les quitó el sueño, ni el hambre, ni las ganas de festejar por sin ningún motivo. Capítulo 4 nos explica que luego, versículo 1 dice, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor, y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar dentro, porque andaba en ceniza. Te sigo platicando qué sucede. Se da cuenta Esther, le manda unas ropas, él no las acepta, y luego Esther le manda un eunuco y le dice, oye, pues dime qué está pasando. Y ya Mardoqueo le manda a decir con el eunuco, ¿sabes qué? En 11 meses nos van a matar a todos. En ese momento, dice el versículo 10 del capítulo 4. Vamos a leerlo, por favor. Desde el 8. Dice, le dio también la copia del decreto que había sido dada en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase Esther y se lo declarase.
y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle, a interceder delante del rey por su pueblo. Fíjate bien, habían pasado 5 años de que Ester era reina y de repente los quieren destruir a través de Amán. Y ya está la orden entregada y la sentencia de 11 meses para que los destruyan a todos y les quiten todo. De repente dice Mardoqueo, híjole, creo que ya empecé a entender por qué mi niña está ahí al lado del rey. ¿Sabes qué? Le voy a pedir que vaya a interceda con el rey. Esto no puede ser casual. ¿Cuántas veces cuando ya no puedes, Dios te revela algo que te abre una puerta de salida y te saca adelante? Y te das cuenta que Él lo preparó de antemano para ese tiempo presente que estás viviendo. Así opera Dios, hermanos. Es importante que lo comprendamos y lo abracemos, esta verdad. Seguimos leyendo, la palabra dice en el versículo 10. Entonces Ester dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo, todos los siervos del rey, el pueblo de las provincias del rey, saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Fíjate bien, ¿qué está diciendo Ester? Mira, en 30 días a mí no me mandaron llamar. Dice, si yo voy y yo no hallo gracia y el rey extiende su cetro, dice, en ese momento a mí me matan. Ahora, ¿por qué ese tipo de leyes? Hay que entender, no era algo así como que yo por mis pistolas. Era porque mucha gente trataba de matar al rey, porque matar al rey era quedarte con todo. Entonces, si él no te mandaba llamar, significa que entraste sin autorización y para algo malo entraste. O sea, ese era el motivo por el cual esto. Te quiero preguntar algo antes de seguir leyendo. ¿Crees tú que Mardoqueo no conocía esta ley? Sinceramente, claro que la conocía, porque dice el versículo 10, Ester diciendo, todos los siervos, todos los pueblos saben que nada más hay una ley por hacer eso. Claro que Mardoqueo sabía. Imagínate cómo estaba la situación. Mardoqueo que tomó a esta niña huérfana como su propia hija. Se la arrebatan en brazos y todos los días va a escondidas a ver cómo está y cómo le están tratando. De repente él mismo le está mandando a que a lo mejor la maten. ¿Sí entiendes cómo está esto? Es algo muy físico. Lo puedes aplicar en tantas áreas de tu vida que no son de muerte. Te puedo hablar una escena, una familia sin dinero para comer. Y está bien crítico, y ¿sabes qué? Nomás hay para 2. Y el papá dice, no tengo hambre, le doy la cabeza, y la mamá también. Y empiezas a ver muchas cosas. ¿A qué quiero llegar con esto? Te lo voy a decir proféticamente. Dios me dice, dale el giro. Dios quiere que te des cuenta que siempre hay broncas. Y que las broncas siempre pareciera que te van a hacer daño y te van a destruir. Siempre son amenazas para hacerte temer, para hacerte sufrir, para que desconfíes de tu Dios. Pero si tú aprendes esto que estamos enseñando, te vas a dar cuenta que Dios está detrás de todo. ¿Crees tú que Dios no sabía que Amán se iba a levantar y iba a tratar de destruir a los judíos? Claro. ¿Por qué crees que levantó a Ester 5 años antes? Pero le empezó a preparar como 15 años antes para educarla. ¿Sabes qué de entender eso? Que Dios tiene todo bajo control, mi hermano, mi hermana. Solo déjate educar por Él. Déjate dar forma por Él para que Él pueda hacer en tu vida lo que Él ha destinado. Dice la Biblia que Ester comenta, bueno, vamos a leerlo, versículo 12. Y dijeron a Mardoqueo, ya estoy como a 5 o 10 minutos de acabar, Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Ester. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Ester, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. ¿Qué le estaba diciendo Mardoqueo? Te amo, no quiero que te pase nada, pero ¿sabes qué? No creas que tú la vas a librar por ser reina. O sea, esto nos va a alcanzar a todos.
Si tú lo unes con el tiempo histórico, era cuando Zorobabel estaba construyendo el templo. Ellos ni sabían, estaban en Jerusalén bien tranquilo, y ¿sabes qué? Ya traían sentencia de muerte también. Ellos ni sabían, y ya se los iban a echar en 11 meses, o sea, la cartita no tardaba en llegarles. ¿Cuántas veces no nos amedrentan con cartas, con frases, con palabras, con comentarios? Aquí el pueblo de Dios, dice la Biblia, que tenía desde los 11 meses que se les puso fecha, no dormían y estaban aterrorizados. Aterrorizados. ¿Alguna vez te has chutado? Bueno, ¿has estado 2, 3 días aterrorizado? ¿Sabes lo que es eso? Esos iban para 11 meses y para muerte segura. Es importante que entendamos esto porque así es como se maneja el diablo. Él amenaza, Él te hace temer, Él te hace angustiarte, pero también te estoy enseñando cómo se maneja Dios. ¿Para qué? Para que no le prestes atención al diablo, aunque se vea horrible. ¿Qué sucede después de esto? Dice Esther, sí, cierto, va. ¿Sabes qué? 3 días de ayuno, al tercer día yo voy y me meto. Y si muero, que muera. O sea, ella sabía que iba. ¿Cómo crees que se aventó esos 3 días Esther? ¿Cómo crees que los vivió, sinceramente? ¿Has estado en momentos de tu vida en decisiones clave o sumamente difíciles? ¿Al grado que te alcance a doler el estómago? ¿Que se te olvide comer? ¿Que no duermas y lleves 2 días? Es lo mismo que estaba viviendo esta mujer que tenía la gracia de Dios. ¿Sí lo puedes ver? Ok. ¿Qué termina sucediendo? Dice la palabra que ella entra, el rey la ve, le extiende el cetro. Obviamente el rey entendía que si no lo hacía la mataban, pero la Biblia dice que cuando el rey hace eso es porque otra vez ella encontró gracia en sus ojos. O sea, otra vez la mano de Dios metiendo ahí la mano. ¿Qué sucede? Le dice el rey, ¿qué quieres hasta la mitad del reino? Fíjate bien, y era en serio, o sea, todavía la mitad del reino para Asuero era bastante. Dice, ¿qué quieres que haga? Y ella le dice, quiero invitarte a una comida, a ti y a Amán. Órale, ese mismo día. Ya llegan, están ahí, de repente, pues le dice el rey otra vez, ¿qué quieres que haga hasta la mitad del reino? O sea, la ley medo-persa se cumplía. Dice ella, mira, pues si ha hallado gracia a tus ojos. O sea, ella entendía que Dios le estaba congraciando. Dice, acéptame otra comida mañana y tráete también a Amán. Sí, está bien. ¿Qué sucede? Sale Amán de esa fiesta, de ese banquete, como pavo real. Y dice así, nada, es que le tuve que adelantar tantito, si no, aquí se nos hace de noche. Dice el capítulo 5, versículo 9. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Zeres su mujer. Y le refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey la había engrandecido. Lo mismo que había hecho Asuero, ¿te acuerdas? Y con que la había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió a Amán, también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Salió como pavo real, pues. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y le dijo Zeres su mujer y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entra alegre con el rey al banquete. Así de sencillo. ¡Ay! No estés triste, mata a aquel antes de ir al banquete para que ya no estés triste. ¿Y sabes que así era el asunto? Aquí hay cosas interesantes que debemos de notar. Mardoqueo se está exaltando a sí, este Amán se está exaltando a sí mismo, ¿verdad? ¿Qué explica la Biblia de eso? El que se exalta a sí mismo será humillado. No vayas, pero eso viene en Salmos 147:6. Jehová exaltará a los humildes
y humillará a los impíos hasta la tierra. Bien, nosotros podemos ver que cuando Amán está diciendo yo soy, yo tengo, yo puedo, él se está exaltando a sí mismo, ¿verdad? Y podemos ver también que cuando él manda hacer la horca, él entra en otro pasaje que Dios dejó claro, que viene en Proverbios 26-27, que dice: el que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra sobre ella le volverá. Fíjate bien, ¿sabes qué era una horca en ese tiempo? No era como lo conocemos nosotros, una cuerda donde te ahorcan. No, exacto. Era un triángulo donde te empalaban hasta matarte y te dejaban colgado para que todos te vieran. De 50 codos, estás hablando como 8 pisos de un edificio. ¿Quién sabe cómo le iban a trepar? De repente, Mardoqueo está sufriendo, le está viendo difícil, no sabe qué hacer. Está ayunando, está en cilicio, está arriesgando a la que tomó por hija, pero sabe que si no lo hace, todos perecerán. Y sin saberlo, no tiene ya 11 meses, le queda un día. Porque dijeron al otro día antes del banquete, dice: mátalo para que llegues feliz. Imagínate. Sí, cierto, dice la Biblia, lo va a matar para irme feliz. Pues está tremendo esto, pero así era. ¿Cuántas veces te ha pasado que ya no ves lo duro sino lo tupido? ¿Cuántas veces te ha llovido sobre mojado? Y ves el proceso y dices: ¡ah, hijo! Y ahora sí Dios dice: no temas, yo estoy contigo. ¿Dónde estás? Este libro tiene una característica. En todo el libro no se habla de Dios, ni sale Dios abiertamente fluyendo, pero también en todo el libro puedes saber a Dios moviéndose sin que tenga que hablar de Él. Amén. ¿Qué sucede? Dice la Biblia que a Amán le agrada la idea, manda hacer esa horca, capítulo 6, versículo 1, y este es el último capítulo. Dice: aquella misma noche se le fue el sueño al rey, y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey y sus oficiales: nada se ha hecho con él. Fíjate bien, Mardoqueo no sabe, ni el rey sabe, pero están a un día de matar a Mardoqueo. Pero lo que Mardoqueo hizo 5 años atrás de salvar al rey, de repente, ahí ves la mano de Dios, al rey se le va el sueño. Como con José, de repente le da un sueño que nadie puede interpretar, nada más José. De repente se le va el sueño y le pone en el corazón que de todos los libros que hay, le traigan el de Crónicas. Y de repente, eran libros grandes, le empiezan a leer donde hablaba de Mardoqueo. Él ni sabía quién era Mardoqueo, pero dice: oye, me salvó la vida, ¿qué le dieron a este? Aquí no viene. Dice: no le hemos dado nada. ¿Crees tú que fue casual que Mardoqueo estuviera a la puerta del rey cuando salieron esos 2 eunucos? Era Dios entretejiendo todo. Eso es lo que queremos aprender hoy con esta enseñanza, que Dios entreteje todo aunque no se vea. Él está entretejiendo todo, solo déjate llevar por Él en lo pequeño. Dice el versículo 4 del capítulo 6: entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey, para que hiciese colgar a Mardoqueo. Fíjate qué aferrado, ¿eh? Va a un banquete, regresa bien feliz a hablar con su esposa y sus amigos que le dicen mata. Puedes ver el corazón de esas personas. Ya sabes por qué los van a quitar. Porque sí los quitan, ¿eh? Me adelanté toda la historia. Como el niño en el cine que dice el final a tu lado y tú apenas la vas a ver, ¿verdad? Pero no, todos sabemos que así fue. Entonces, fíjate bien, esto está bien tremendo. ¿Por qué, hermanos? Dios me dice que agarre por otro lado, perdón, ¿eh? Mardoqueo, ya que había hecho eso, ya que había ido con sus amigos, preparado la horca, en la noche había ido a pedir el permiso para matarlo. O sea, era diligente en el mal.
¿No ves tú al diablo atrás? ¿Cuántas veces te pasó que soy esta persona que tiene contra mí? ¿Qué le he hecho? ¿Por qué y nomás conmigo? En el tiempo actual es igual, hermanos. Y dice el versículo 5. Y los servidores del rey le respondieron: he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo: que entre. Entonces pues Amán y el rey le dijo. Entró pues Amán y el rey le dijo: ¿qué será el hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Fíjate bien nomás, El que se exalta a sí mismo, ¿qué? Fíjate bien. Y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Ya se veía en la acá galopando, ¿no? Dice: y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así será el varón cuya honra desea el rey. Versículo 10. Entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. ¡Wow! Él mismo puso la medida dada a su enemigo. Sinceramente, ¿te ha pasado que alguien quiera algo para ti mala onda y les pase lo contrario y a ti lo bueno? ¿Te ha pasado? ¿O que alguien está hable y hable de ti y a la mera hora se le voltea todo y queda todo bien para ti? Eso es lo que estaba sucediendo aquí, Y Dios lo hace de continuo. Yo lo puedo ver en tantas áreas de mi vida. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, dice el versículo 11, y Amán tomó el vestido y el caballo, vistió a Mardoqueo, lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él: así será el varón cuya honra desea el rey. Fíjate bien, esto es importantísimo que lo comprendas, porque es parte del carácter que Dios quiere formar en nosotros. La Biblia dice que el que se exalta será humillado. Vemos que Amán llega, se exalta con su esposa, sus amigos, y ahora él está teniendo que llevar a su enemigo, lo cual es una humillación para él. Pero también podemos ver lo contrario aquí. No sé si tú recuerdas que cuando Mardoqueo en el capítulo 4 supo lo que había hecho Amán, dice la Biblia que rasgó sus vestidos y se llenó de cilicia y se fue a la plaza de la ciudad a humillarse delante de Dios. ¿Sí te acuerdas de esa parte? ¿Y ahora qué estaba sucediendo? Dios lo estaba mandando a la misma plaza donde él fue desgarrado y fue en ceniza, humillado, llorando y clamando, con el vestido del rey, con la corona del rey, en el caballo del rey y su enemigo llevándolo, por instrucción del rey. Ahí se cumple Salmo 123, que Dios adereza mesa delante de ti en medio de tus angustiadores. Pero fíjate la característica de Mardoqueo: tenía buen corazón, ayudó a su prima, la tomó como hija. No solo le dio techo y comida, también le educó, y le educó muy bien. No solo eso, sino que libró al rey por mano de Dios. No solo eso, cuidaba a la niña aunque ya andaba lejos. Y como dicen aquí, ya casi era harina de otro costal o algo así. Tú puedes ver a alguien que si lo analizas dices: sí, cierto, es la persona correcta. Dios no se equivocó, tenían que dejar. Ahí está todas las características. ¿Sabes en qué termina el asunto? Dice el versículo 13: contó luego Amán a Zeres, su mujer, y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres, su mujer: si de la descendencia de los judíos es Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. ¿Por qué crees tú que su esposa y sus amigos dijeron esto? Dicen: si es judío. Mardoqueo no les había dicho a sus amigos que quería matar a los judíos, pero cuando los amigos sabios supieron, dijeron: si este es judío
y ya empezaste a saber que se voltearon las cosas, agárrate, ya valiste. Porque según la historia de los judíos, siempre les pasa eso, y siempre ellos quedan de pie y nosotros destruidos. ¿No te acuerdas de Egipto? Ya los tienen destruidos y Dios voltea todo. Al final, ¿qué dice Dios en Armagedón? Igual, ya casi los tienen destruidos y Dios va a voltear todo. Es importante ver la mano de Dios y las operaciones del Padre, iglesia. ¿En qué termina? Esther lo manda, hace el banquete en el momento. Dice que cuando le dicen eso, mandan traer a Amán, al rey, y le dice, el rey, ¿qué quieres? Dice, es que ¿sabes qué? Mira, van a destruir a mi pueblo. El rey ni se acordaba porque dice, ¿qué pueblo? ¿De qué hablas? Dice, van a destruir a todo mi pueblo. Y ella comenta, ciertamente si nos fueran a llevar como esclavos, yo me callaría y no hubiera hecho nada de esto. Dice, pero nos quieren matar. Dice, y es por eso que yo me atrevo a hacer esto. Ahí puedes ver otra vez el corazón hermoso y humilde de Esther. Diciendo, si fuera esclavitud, pues igual no la ganamos. Dice, pues nos quieren matar. El rey se enfurece y dice, ¿quién está haciendo eso? Y la mujer le dice, Esther, ese perverso de Amán que tienes a tu lado. De repente Amán de decir, a mí me mandaron llamar y solo yo. Y dice la Biblia que se le cae la cara y se asusta porque el rey se va a una recámara. Y dice Amán, chin, entendió que el rey había procurado su mal. Como diciendo, no la voy a librar. En ese momento se postra ante Esther, Amán, le empieza a rogar, viene el rey, Amán se resbala en el lecho y dice el rey, ¿qué? ¿Te quieres violar a mi mujer en mi propia casa? Así viene escrito, No creas que es versión Rubis, No, así viene escrito, O sea, hasta eso. Dice, no hombre, ¿sabes qué? Me lo matan. Y dice alguien, oye, yo vi que hizo una horca para Mardoqueo. Ah, para Mardoqueo. No hombre, aviéntelo a él. ¿A qué quiero llegar? Todo lo que la gente que tiene algo en contra de ti sin motivo te intenta hacer, siempre que tú actúes en amor y humildad cerca de Dios, va a terminar igual. Tú siendo más exaltado y ellos siendo humillados. ¿Qué tenemos que entender hoy? Te lo repito porque ya estamos acabando. Que el libro de Esther es un libro muy humano, donde se ven cosas muy humanas. En otros tiempos donde había más asesinato, pero es algo muy humano. No ves algo especial, wow. Pero si tú analizas realmente, en cada párrafo puedes ver a Dios actuando. ¿Por qué crees ahora con este completo que Dios levantó a Esther 5 años antes? Porque Dios ya sabía que iban a levantar después a Amán. Y Dios ya sabía en su omnisciencia que ese Amán iba a ser usado por el diablo para tratar de destruir a todos los judíos. Nada toma por sorpresa a Dios. Entonces te puedes preguntar tú ahorita, entonces ¿por qué vivo lo que vivo? Si es malo, es porque estamos caminando mal. Seamos humildes y reconozcamos y aceptemos. Y si es que no has recibido lo que te han prometido, es porque te están educando. Pero déjate digo, Dios no falla. No sabes cuántas veces, más de 15 en serio, en momentos claves en mi vida, yo he visto esto sucederme. Y en muchos de los que están aquí ahorita, que me platican lo que están viviendo, he visto lo mismo suceder. Humildes, tranquilos, ya se los van a echar y Dios voltea todo en el momento. Ahí ves que está la cosa tan dura que Dios me dice como Mardoqueo y me empiezo a reír. Digo, ya sé, voy a tener casi soga al cuello, pero la voy a librar y va a salir al revés. ¿Qué te quiere decir hoy Dios? 1, date cuenta que estoy en control de todo. 2, analízalo y fíjate cómo se ve mi mano en toda tu vida, aún antes de que me conocieras. 3, si me dejas educarte, te voy a llevar a la herencia que tengo para ti. Y 4, eso será de bendición para ti y para toda la gente que esté cerca de ti. Amén. Eso es a alguien que le importa. Ahora, todo lo que conlleva eso, medítalo.
Te estoy hablando muy por encimita el día de hoy, para abarcar todo un libro. Si tú te dejas educar, Dios te va a educar para lo que conviene y te va a educar para lo que es para provecho. Fíjate, a Esther no le educaron en nada que no le fuera provechoso para lo que tenía que hacer. La Biblia no enseña que ella conociera otras cosas, la educaron en lo que tenía que saber. Y tú te vas dando cuenta, te puedo dar un testimonio de esto personal para aterrizártelo rápido. Yo estuve en Monterrey en una escuela donde todas las materias se dan en inglés, química, física, matemáticas, todo. Pero era un tiempo donde eso no era normal, no era nada común. Y a mí me dejaban ahí y yo decía, ¿por qué? Si nadie está. Un día yo escuché, porque vas para Estados Unidos. Déjame decirte que hemos abierto iglesias allá. Y de todo lo que yo aprendí en la escuela, que fue casi nada, fue el inglés. Era lo que necesitaba Dios que yo tuviera. ¿Para qué? Para cuando Él me brincara el charco, yo supiera expresarme también allá. Y de repente cuando me dicen, vas a Atlanta a levantar una iglesia, dije, ¿qué? Señor, confírmamelo. Y me empieza Dios a recordar, mira, desde chiquito te lo estoy confirmando para este tiempo. Te preparé en esto, te tuve viviendo en frontera, me dice, estás bien familiarizado, no es casual. Ah, caray. Y empiezas a ver y a ver y a ver, eso quiero llegar y te doy solo este ejemplo testimonial para que lo alcances a hilar con tu vida. ¿Cuántas veces crees que ya perdiste todo y vas a más? ¿Cuántas veces has tenido sentencia de ya valió y no hay para dónde? Y Dios te ayuda y vas a más. Pero ¿sabes cuál es el problema aquí? Que muchas veces no lo valoramos porque ni siquiera lo podemos ver. Te voy a decir que estoy viendo y con esto termino. Estoy viendo una oportunidad única que, según lo que yo he alcanzado a entender en muchos años, Dios da cada 3 o 4 veces al año. Esto te lo digo por revelación, por entendimiento de tiempos, de unción, de atmósferas. Realmente tienes la oportunidad de que Dios traiga una educación especial en este tiempo a ti y se logre lo que Él te ha prometido. Amén. Nos ponemos de pie, por favor, hermanos. Ay, disculpa, hoy tomé un poco más de tiempo, pero no podía dejar a la mitad esta enseñanza. Y mucho menos cuando la enseñanza es algo muy humano, pero ahí está Dios metiendo la mano. Porque muchos hijos, hijas de Dios, por eso se desaniman, porque lo ven muy humano, porque no ven ahí la gloria moviéndose como ellos esperan. Pero déjame te digo, la gloria está si tú eres alguien que ama a Dios y clama a Dios. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, nosotros sabemos que no somos productos de la casualidad. Señor, sabemos que antes de la fundación del mundo, tú preparaste un destino para cada uno de nosotros y que conforme ese destino nos has ido preparando y educando. Señor, te rogamos en esta tarde, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a ser dóciles a tu enseñanza. Que nos ayudes, Señor, a caminar a tu manera y en tu tiempo, para que podamos ver lo que tú tanto nos has prometido. Señor, yo te ruego que bendigas tu pueblo, que todos puedan entender, Señor, que así como a Esther la estuviste preparando, tú los estás preparando a ellos para que hagan la historia de sus vidas contigo. Señor, yo te ruego que nadie deje de creer en la historia que tú les has dado para su vida contigo. Yo te ruego, Señor, que cada uno se perfeccione, que cada uno te busque de corazón, te busque en verdadera entrega, anhelando seguir esa historia. En el nombre de Jesús, Señor, rogamos por tu bendición, rogamos por tus tiempos de oportunidad y porque tengamos el entendimiento alumbrado para comprender el camino que nos estás haciendo andar, para comprender, Señor, que no hay nada que temer a pesar de que todo se vea mal. Mantén tus ojos cerrados, te voy a leer un versículo que viene fuertemente a mi mente ahorita. Dice Salmo 121:4: He aquí, no se adormecerá ni dormirá
el que guarda a Israel. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor en tu vida tú puedes sentir que Dios está dormido, está lejano, pero Él prometió que esto no es así. Analiza hoy que si estás viviendo en la etapa del libro de Esther, donde Dios está educando de una manera muy física tu vida, pero para algo muy espiritual. Y te adoramos y te exaltamos por ello, Señor, y te rogamos si se ha cumplido lo que tú has destinado. En el nombre de Jesús. Amén.